Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a periodistas.pe. Hoy día estamos con el doctor Marco Almerí. Él es uno de los especialistas que creo que en toda esta pandemia ha sido el médico más convocado por los medios de comunicación por las acertadas y precisas informaciones que nos ha podido dar. Doctor, gracias por estar con nosotros en periodistas.pe y aprovechar esta tribuna para poder informar a la gente sobre estas nuevas medidas que se vienen por el tema de la prevención por una supuesta segunda ola que aún no se confirma. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Efectivamente, la evolución de esta pandemia es incierta para nosotros. Y si tomamos como países espejo a los países de Europa, Ujú, entonces tendríamos que esperar que en el Perú por lo menos exista un rebrote pequeño o quizás una segunda ola. Tiene mucho que ver la prevalencia, ¿no? ujú, Es decir, la cantidad de pacientes que se han infectado en la primera ola en Europa y también en el Perú. Acá en el Perú hemos tenido un número mayor, sí, ¿no? es cierto. Entonces, por eso que nosotros creemos que seguramente va a haber una segunda ola, Ujú, pero pensamos que no de la magnitud que la primera. Sin embargo, hay algo que nos asusta peor que eso, ajá, es el tiempo de protección que tenemos frente al COVID. Es decir, si usted o yo hubiéramos tenido el COVID en abril, ok. ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a tener anticuerpos contra el COVID para no volverme a enfermar? Y Ok. eso se llama reinfección. Ujú, Los estudios al comienzo dijeron que eran solo 3 meses. Otros estudios han dicho que son 6 meses. No sí. hay un estudio más grande. Ujú, Entonces, quizás dure un año la protección y al cabo del año todos podemos volvernos a enfermar. ujú, Eh, Salvo que llegue la vacuna, ¿no? Y nos dé protección por un año y tengamos que vacunarnos todos los años. Puede ser, ¿no? Tal vez esa sea la salida. Pero ujú, en tanto no llegue la vacuna, ¿no? Y claramente no nos proteja, nosotros tenemos que seguir cuidándonos. ujú, Es verdad que en estos días el número de infectados en el total como país ujú, estamos a la baja, el número de muertos también. Es cierto que hay algunas regiones que han tenido un leve incremento, pequeño pero incremento al fin. Es cierto que hay algunos distritos en Lima que han tenido un repunte, es verdad. sí, es cierto, eso Sin es de embargo, tenerlo en cuenta. en el global como país, todavía nos mantenemos a la baja. Y es que, claro, el comportamiento del COVID ha sido muy disímil en cada una de las regiones del Perú. Usted recordará que cuando acá teníamos una primera ola gigante en Lima, en Puno no había casi casos, Exacto. ¿no? Sí, Entonces, sí, el sí. comportamiento no ha sido uniforme en el Perú. Por tanto, no hay que dejar de mirar lo que está pasando en regiones como Tumbes, como Tacna, como Arequipa, como Huánuco, ¿no? Donde hay una pequeña elevación en cuanto a infectados, pero no por eso nos asustemos pensando de que ya ciertamente estamos frente a la segunda ola. Y tan es así que el gobierno, sabiendo que mirando las cifras globales seguimos a la baja, ha Ujú. aperturado, por ejemplo, los gimnasios. Sí, que O también, hoy ha sido la noticia, ¿no? De todos, porque no solamente se apertura gimnasios, sino que también se apertura los cines. Mayor aún, desde el sí, 1 de diciembre, se ha aperturado que los niños menores de 12 años puedan ingresar a los centros comerciales que no se tenía previsto hace 6 meses. Estamos hablando que estamos en el así es. 264 días de emergencia sanitaria. Ante este panorama, doctor, ¿cómo ve usted la situación? Porque obviamente la gente va a comenzar a salir más. Diciembre es un mes donde la gente le gusta salir a comprar, a visitar. ¿Qué hacemos ante este panorama? Es cierto, se ha puesto en la balanza Ujú, los riesgos y los beneficios. Es lo que suele hacer la autoridad, ¿no? Se ha ujú, visto que ah, salir, es decir, permitir que los niños menores de 12 años puedan salir a los centros comerciales, a los parques, a las plazas, trae más beneficio que el riesgo de contraer COVID, porque, como hemos dicho, el número de infectados es bajísimo. Oiga, hay emergencias que no tienen un paciente COVID. Y hay hospitales que solo tienen 4 a 8 hospitalizados en todo el hospital de COVID, y la mayoría no ha venido por COVID, la mayoría ha venido porque querían dar a luz y le hicieron la prueba y salió positivo, o vinieron por un apéndice, le hicieron la prueba y salió positivo. Entonces, tenemos cifras bajas. Entonces, ujú, aprovechamos esto para permitir que los chicos salgan,
para que la gente vaya al cine o vaya al gimnasio, pero no cometamos el error que cometieron en Europa. ¿Se acuerda usted? Sí, claro Que que en sí. Europa le hicieron lo Hicieron mismo, lo mismo, se ¿no? La gente, aperturó. así es, se aperturó las playas, se aperturó los cines, se aperturaron los teatros, yo me acuerdo, los teatros se Sí. aperturaron, incluso los colegios. Ujú, Pero ¿qué pasó? Que no supieron usar ese privilegio de poder nuevamente ir a un colegio, a un cine. Se sacaron la mascarilla, se olvidaron del gel, del alcohol gel, se olvidaron del distanciamiento social. Es decir, pensaron que ya esto había terminado, ujú. sin recordar que en el pasado ya hemos tenido nosotros pandemias y en todas esas pandemias nunca hubo una sola ola. Siempre han habido 2 olas, 3 olas, 4 olas. Ujú. Entonces, es el ciclo natural de una pandemia. Y en Europa se olvidan eso, salen a la calle y bueno, lo que han hecho es exponerse. Y es por eso que hoy tienen una segunda ola más grande que la primera. Italia Cierto es está, que sí, hay hay un mayor número de infectados y menos muertes, pero sí. les ha provocado cerrar nuevamente los colegios, los bares, los cines, los restaurantes. ¿Eso queremos para el Perú? Eso no queremos para el Perú. Nosotros Espe- queremos, Eso sí. nosotros queremos tener una apertura sostenida, Ujú, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr una apertura sostenida? No olvidándonos del distanciamiento social, de la higiene de manos que tenemos que tener, que del tenemos que tener. respeto por la otra persona, ¿no es cierto? Del uso de la Ujú, mascarilla. Es muy importante para no cometer el mismo error que han cometido los europeos y no nos tengamos que cerrar nuevamente las tiendas, centros comerciales, parques, playas, porque eso trae el perjuicio de que mucha gente, muchos niños, muchos adolescentes y jóvenes no pueden salir a distenderse, se quedan en ujú. casa con el estrés de tener que ahí hacerlo todo. Entonces, eh, a mí me parece que las medidas que se han dado de parte del gobierno son medidas que están en correlación con las cifras que estamos viendo día a día respecto de la pandemia. Entonces, Ujú. no nos Entonces, olvidemos ujú. que el virus sigue acá entre nosotros. Entonces, doctor, usted obviamente sabemos que usted está al frente en la batalla, en esto, en los Mm. hospitales y conversando antes de esta entrevista, usted me dijo algo que me pareció sumamente importante y quiero resaltarlo. Eh, el tema de que muchas personas llegaban a las emergencias con síntomas comunes o una Mm. gripe y decían, estoy con COVID, no se hacían ninguna prueba, no hacían ningún examen previo en su casa o dentro de sus alrededores y llegar a un hospital masivo donde ya había algunos casos mucho más graves. Entonces, ¿qué hacemos en casa? Porque usted ha dicho cosas que es muy cierto. Italia, España, se han desbordado. Estas últimas semanas ha sido bastante grande. Ese panorama podría pasar con nosotros con esta segunda ola. ¿Qué debemos hacer los que estamos en casa? Porque al fin y al cabo ustedes son los que reciben a los pacientes que llegan o con ya síntomas bastante fuertes o con síntomas primarios, por decirlo así. ¿Qué podemos hacer, doctor? Mire, también evitar cometer los mismos errores que cometimos durante la primera ola. Uh -huh, Uno de ellos, y yo lo recuerdo porque yo estaba ahí en el hospital, mire, cuando comenzaba la primera ola, cuando comenzaba nada más, estábamos los uh -huh, primeros días de abril, uh -huh, de pronto, de un momento a otro, nosotros nos vimos rebalsados. Fue una sorpresa increíble porque de un viernes para el lunes no teníamos camas en emergencia, en UCI, en hospitalización. Tuvimos que nosotros mismos empujar las camillas, las sillas de rueda, unas tablas, ponerlas en las emergencias para recibir a la gente. Y a mí me llamaba muchísimo la atención que muchos de esos pacientes que estaban en la cola reclamando atención porque estaban estornudando o porque habían tenido una febrícula leve de 37.5, creían tener COVID y realmente no tenían COVID. uh -huh. Entonces, claro, cundió el pánico. Es que, claro, era una Pánico. enfermedad desconocida, era Uh una -huh, enfermedad, todos estábamos asustados. Entonces, mucha gente acudía al hospital porque pensaban que la citromicina, que la claritromicina, que de repente la hidroxicloroquina, podían ser beneficiosos para la salud y que, claro, salían comunicados, anuncios de que la ivermectina era una especie de chaleco, un escudo antibalas para que el virus no entre, me acuerdo. O sea, entonces la gente acudía porque quería medicamento y nosotros los evaluábamos y encontrábamos que ciertamente no eran COVID, era un resfrío, uh era -huh. otra cosa. Entonces,
como era una enfermedad desconocida, mucha gente iba y en la cola, en la espera, en el griterío, en la desesperación, en la aglomeración, terminaban infectándose, Sí, ciertamente, y regresaban a la casa llevando ciertamente COVID para ellos y también para el resto de la familia. Y por eso que fue 15 días después, los números eran astronómicos, y ya no teníamos sí. ningún lugar para atender y teníamos que aperturar carpas para toda esa gente y la verdad que fuimos rebasados. Entonces, ese error ya no se tiene que cometer. ¿Por qué? Sí. Porque hoy sabemos, ¿no?, cómo evoluciona esta enfermedad y mi consejo para la gente es que tenemos que evolucionarnos en la casa. Ya la Ok. conocemos la enfermedad. En la Ujú. casa tenemos que tener oxímetro de pulso de todas maneras y tenemos Punto que tener un importante. termómetro, Número uno, entonces. Número uno, o- ¿no? Tener. oxímetro de pulso. Ok. Claro, oxímetro de pulso, muy importante porque ese define. Ujú, Fíjese, usted puede tener fiebre, usted puede tener tos, usted puede ujú, tener malestar general, usted puede tener dolor de garganta y todo eso usted lo puede manejar en la casa. Y tiene COVID, ujú. tiene COVID. Mientras usted su oxímetro de pulso le diga a usted que su saturación está en 99, en 98, en 96, en 95, en 94 incluso, usted se queda en la casa. ¿Por qué? Porque el COVID lo que provoca efectivamente es una neumonía que hace que la saturación de oxígeno baje. Pero mientras sea 94 o 95, no hay problema, no hay compromiso de la vida. Usted se queda en la Ujú, casa porque puede recuperarse, ujú, porque, porque todavía no hay un compromiso tal que va a hacer correr peligro a la vida suya. ujú. ¿Y eso cómo lo va usted a saber? Con su oxímetro de pulso. Hoy ya está 80 soles. En ese momento costaban 600 soles. Sí, sí, sí. Ahora, Recuerdo que realmente algo que pasó, que la gente no tenía información. Hace meses no sabíamos cómo, lo que usted mismo dice, no sabía cómo evolucionaba. Y obviamente tener ese instrumento que hoy puede ayudar a prevenir y sobre todo a controlar, yo creo que es un punto importante y que usted lo ha dicho porque ya lo hemos vivido. Es cierto, la gente no sabía y eso creo que nos ha pasado no solamente a los peruanos, sino a todo el mundo. Teniendo eso, doctor, ¿qué otra medida deberíamos adoptar en casa todos para poder tener un mejor control y no infectarnos, ¿no? lo que quería culminar lo anterior era diciendo que si usted tiene 93% de Perdón. saturación, 92, 91 o menos, Ujú. sí, ese sí, usted tiene que acudir al hospital porque usted lo que va a necesitar es oxígeno. Ah, Y ok. ya quedó claro que usted va al hospital por el oxígeno, Ujú. porque ya usted sabe que hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina no sirven, no sirven para esta enfermedad. Hay Entonces, que ya aclarar. usted no va a Ujú, ir por una medicación que no existe. Usted ujú. va porque tiene dificultad respiratoria para que nosotros le demos oxígeno y si sigue complicándose para ponerlo en el ventilador mecánico. ¿No? Ok, Eso ya está claro. Lo clarísimo, clarísimo. segundo, Ujú. lo segundo que es la fiebre. 37.5, 38 no son fiebres altas, no son muy características del COVID, pero sin embargo 39, 39.5 sí. Ujú. Y muchísima gente venía a la consulta diciéndome que se había puesto la mano en la frente y que estaba muy caliente, pero que en la casa no tenían termómetro. Eso no puede ser. Un termómetro cuesta Entiendo. 2 soles. No, ahora sí tenemos que tener un termómetro. Muy importante para anotar la evolución de la fiebre. Mucha gente tiene por una alergia, porque le cae mal un alimento, puede tener un 37.5 en la noche y al día siguiente estar normal. Ujú. Entonces, el termómetro ayuda a poder evolucionar la temperatura. Entonces, eso también es muy importante. Es muy Lo importante. otro que los peruanos, a diferencia de otros ciudadanos de otros países, Ujú. tenemos que haber aprendido que, es que, mire, de 100 muertos por COVID en el Perú, 85 tenían obesidad. Es decir, Ah, no, mire que no estoy diciendo sobrepeso, no, estoy obesidad, diciendo estamos hablando. obesidad, que es Ujú, diferente. ujú. Entonces, de 100 muertos, 85 en el Perú tenían obesidad. ¿Estamos más Entonces, que México, doctor, en obesidad? Disculpe sí, que lo corte, porque ahí México también estamos tiene una peleando. tasa. Estamos Así en es, una ahí tasa de estamos obesidad. peleando. Ujú. En América en general, peleamos Estados Unidos, México y Perú, en general. Ujú. Entonces, ¿qué significa esto? Que eh, tenemos que corregir nuestros hábitos alimenticios, tenemos que cuidar el peso, tenemos que aumentar la actividad física, ¿no? Porque además de la obesidad
ya sabemos que jala para diabetes, jala para hipertensión arterial, no por gusto de cada 2 muertos, uno tenía diabetes. ¿Mm? Ujú. COVID con Es diabetes cierto. era una dupla mortal, era una dupla mortal. Entonces, esas cosas tenemos que haber aprendido. O sea, Tenemos mucha que gente, aprender, sí, tenemos que aprender. mucha Y algo gente, que usted ha dicho que me parece sumamente sí, interesante, no el COVID, sino las enfermedades que podemos tener asociados que pueden agudizar este caso. Y obviamente sí, así es. las estadísticas no mienten, los números están ahí. Definitivamente la obesidad ha sido un factor detonante para muchos pacientes y yo creo que lo que usted ha dicho es sumamente importante, cambiar nuestro estilo de vida, porque obviamente nuestro cuerpo va a responder, pero si no lo hacemos, nunca vamos a tener. Doctor, quiero hacerle una pregunta antes de seguir hablando de este tema. ¿Está de acuerdo usted con la medida que ha tomado el Ministerio de Salud de aperturar estos locales, tanto los comerciales, gimnasios, cines y los niños, justo en el mes más crítico que digamos la gente se reúne más diciembre y que aparecen las cenas, los reencuentros? ¿Usted cree que hizo bien el Ministerio de Salud adoptando estas medidas? Bueno, mire, nosotros los médicos Uh -huh, y el gobierno nos guiamos mucho por el tema, por el conocimiento científico. uh Es decir, -huh, para nosotros las cifras, las estadísticas son muy importantes. Y nosotros ciertamente yo no le podría dar una opinión en contrario, es decir, concretamente le digo estoy de acuerdo, uh ¿no? -huh, perfecto. Porque tengo que ser transparente en mis respuestas, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tengo elementos como para decir lo contrario. Cierto es que hay países espejo, como los de Europa, que han tenido una segunda ola. Es Sí. verdad que todas las pandemias tienen segunda, tercera, cuarta ola y siempre van bajando, ¿no? Sin embargo, en estos momentos no tenemos indicios de una segunda ola y a mí me parece que está bien que los chicos salgan, está muy bien, lo de los gimnasios está muy bien, lo de los cines, pero sí sabe que estaría muy mal. Uh -huh, Estaría muy mal que nosotros pensemos que el virus ya se fue y que deje mi mascarilla al costado, que ya no me lave la mano como lo hacía antes, uh -huh, uh que rompa el distanciamiento social fuera de mi familia, porque dentro de la familia, o sea, -huh, no tiene caso si usted está con sus hijos y con su esposa en la casa y van a un restaurante, no hay ningún problema, ustedes tienen que seguir juntos, ustedes forman parte de un núcleo familiar. No tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Yo veo cosas sin sentido. uh -huh, Sale mamá, papá y sus 2 hijos. Y en las escalinatas de los mall, por sí, ejemplo, ahí hay unas marcas para poner el pie. uh Y ahí -huh, se distancian entre ellos. No tienen sentido. Ellos son de una unidad familiar. Ese distanciamiento es entre familias diferentes. ok, Papá, hay que mamá y los tenerlo chicos en pueden cuenta. seguir caminando juntos. Uh No hay -huh, problema. uh -huh, Y es por eso que se ha dicho, la recomendación para esta Navidad es que si usted quiere hacer una reunión, pues usted la puede hacer, pero entre los que son parte del núcleo familiar. uh -huh, Porque hoy en Lima, en Lima nada más, en el 43% de las viviendas de Lima viven más de una familia. En el segundo piso vive una familia, en el tercer piso vive otra familia, que el hijo, el sobrino, que han alquilado, etc. Esos grupos familiares sí se pueden reunir, uh forman -huh, parte de un mismo grupo familiar. Entre ellos no hay problema. El problema es que es cuando usted se va de una familia a otra que no la ha visto hace un año y de pronto la quiere ver y ahí sí ahí puede haber un problema, y puede ¿no? haber un problema. Entonces, Sí, totalmente así cierto. es. Ujú. Doctor, y un tema que también creo que es importante mencionarlo, las playas. La gente ya comienza y quiere ir a las playas. ¿Cómo hacemos para mantener el distanciamiento social? Yo puedo entender como las playas que están alejadas, pero ¿qué hacemos con el sector de Agua Dulce, Miraflores? ¿Cómo hacemos para controlar o prevenir ese tipo de contagios? Porque obviamente estamos al aire libre y quizás la gente no va a guardar la distancia adecuada. ¿Qué deberíamos hacer? Mire, yo espero que la población haya madurado. Ujú, Espero que la población entienda de que no puede ir a zonas aglomeradas. Pero yo entiendo también que la autoridad, si se da cuenta de que esto no funciona, que ciertamente la gente no ha madurado, no queda otra cosa que cerrarla. La ley dice que usted no puede llevar comida, usted ujú, no puede llevar bebidas. La ley claramente dice que lo único que puede usted llevar es agua. Si usted lleva otra cosa y está contraviniendo la ley y no contribuye a que tengamos una zona de esparcimiento muy importante en este periodo de estrés, y usted ujú. no quiere ayudar,
la autoridad tiene que actuar, la autoridad tiene que cerrarla. ¿Por qué? Porque tiene que anteponer la salud de los ciudadanos, ¿no? Al deseo de que la gente pueda ir a ese lugar a hacer un sano esparcimiento. Para Ujú, eso está la autoridad, ¿no? ujú, Para poner las cosas en su sitio. ujú, Entonces, yo en principio que estoy de acuerdo que las playas se abran, sí estoy de acuerdo. Porque el agua de mar contagia, no contagia. El virus se muere en agua salada. La arena contagia, no, no contagia. La arena es salada y es rugosa y el virus no vive ahí. La corriente importante. de aire que Ujú, hay en la playa favorece la dispersión del virus y evita el contagio, sí, eso es cierto. ujú. Pero claro, si usted lleva comida, comparte cubiertos, comparte vasos, no hay lavadero de manos, ¿no? Y entonces usted se abraza con el compadre, con la comadre, y entonces está muy cerca con las personas incluso que no veían hace meses y ahora se juntaron en la playa. Usted hace mal, Ujú, usted hace mal, no contribuye no a que contribuye. vayamos progresando poco a poco en ir desconfinando a las personas. Ujú. Doctor, me parece muy importante lo que ha dicho y sobre todo positivo. Creo que estamos en una etapa donde el país ha avanzado. Esperemos que que hemos podido aprender y sobre todo cambiar nuestros hábitos. Creo que el Mm. punto clave es lo que nosotros podemos hacer por las personas que queremos, desde casa a nuestro entorno. Y doctor, para terminar, esperamos la vacuna. ¿Qué, qué medidas debemos esperar? ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir esperando? ¿Quiénes van a ser los primeros en línea a ponerse la vacuna? Quizás nos pueda comentar algo breve, ya que usted está en el frente de batalla frente a esta situación tan caótica que ha sido para nuestro país. Mire, la vacuna va a llegar, pero Mm, no va a llegar tan pronto como la gente cree. Va a llegar acá ahorita en diciembre 50.000 dosis de Pfizer, ujú, que significa 25.000 peruanos que se van a poder vacunar porque recuerde que cada peruano tiene que recibir dos dosis, una hoy y otra dentro de 3 semanas. ujú, 25.000 peruanos representan el 0.15% de la población peruana. Nosotros tenemos 33 millones de habitantes. O sea, nada. ¿Qué cosa o cuánto tenemos comprado a Pfizer? 1,5 millones de dosis. Eso tenemos comprado. O sea, para 750.000 personas. No llegamos al millón. Estamos en negociaciones para comprar cuánto. Bueno, ya están negociaciones avanzadas para 10 millones de dosis, o sea, para 5 millones de peruanos. ujú. Soñamos con tener 22 millones de peruanos, o sea, todos los mayores de 18 años, vacunados, ¿cuándo? En diciembre del 2021. Entonces, O sea, estamos hablando, de aquí a un año la situación podría ser así es. alentadora. Mientras tanto, Yo le un año. aseguro que cuando Ujú, llegue diciembre del 2021 no hemos vacunado al 100% de la población peruana. Primero, porque no tenemos asegurada esa cantidad de dosis. Y segundo, porque así llegara, no tenemos la cadena de frío para llevarlo a diferentes lugares del Perú, porque ujú, la cadena de frío requiere unos habitáculos que lo llaman las supercongeladoras, que puede tener la vacuna a -70 grados. Cada ujú. una de esas supercongeladoras cuesta $10.000 en Estados Unidos. Requieren una alta energía para mantener la vacuna allí viable para poder ser utilizada en las personas. No Ujú. tenemos. Entonces, eh, puede llegar al puerto del Callao, pero a partir de ahí, luego distribuirlos a todo el país, no es tarea sencilla. Ujú, Entonces, yo sí creo que entre el primer trimestre y el segundo trimestre del otro ujú, año, estamos ujú. hasta junio, habremos vacunado más o menos al 30% de la población. 30% Y de la población. Ujú, así es, ¿no? ujú. Y a partir de ahí, junio hasta diciembre, otros 30%, 60% cuando acabemos el 2021. Entonces, no quiero ser ave de mal agüero y traerles malas noticias. Pero es Solo quiero realista, ¿no? decirles, así es, cómo están las Ujú. cosas y decirles de que esa es una razón más para seguir cuidándonos. Me parece importante finalizar con eso. Es una razón más. No tenemos la vacuna y no la vamos a tener pronto. Y yo creo que los hábitos y nuestra rutina cambió hace unos meses y creo que debemos de seguir practicando eso. ¿Y quién mejor que lo diga? Un médico que ha estado y que está todos los días atendiendo a pacientes que se enferman con el COVID o simplemente creen estar con el COVID. Doctor, quiero darle las gracias. No sé si tiene algo que decir para poder terminar la entrevista y sobre todo yo creo que el mensaje que nos ha dado es muy importante.
No, las gracias a mucha gente que me ha escrito en mi Facebook, que antes yo no era adicto al Facebook, hoy sí, porque tengo que contestarle a mucha gente. Ujú. Sí, estoy muy agradecido a mucha gente que me ha escrito y de verdad que se ha identificado con mi trabajo. Les mando un fuerte abrazo para todos. Doctor, gracias nuevamente. Estuvo con nosotros el doctor Marco Almerí, uno de los especialistas, y creo que ha sido los más exactos en dar información para todos, para que la gente entienda, no solamente para un sector médico. Así que gracias desde aquí, desde el portal de periodistas.pe, le quiero dar las gracias y espero poder tenerlo el próximo año cuando me diga que acertamos con lo que acabamos de decir en el 2020. Ok, Gracias, buenas doctor. noches. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos.